Escrituras en esta hora de la tarde. Y vamos a leer la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, y su verso 57. Dije la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, y su verso 57. Y lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado pueblo del Señor, como también personas que no cabe duda que en esta tarde se encuentran o nos encontramos en la presencia de Dios. Gracias a Dios, primeramente hoy, hermana, porque Dios nos concede el gran privilegio hoy de estar en su divina presencia para escuchar la palabra de Dios. Usted escuchaba en la oración, oiga. Todos estamos presentes, por eso en esta tarde, oiga, hermano, sintámonos dichosos, oiga. Porque Dios nos ha concedido un día más de vida. Y así poder estar en la presencia de Dios en estas acciones de gracias a Dios, oiga, hermano, por las bendiciones que Dios ha derramado en nuestras vidas, en esta iglesia, hermano. Razón tuvo el salmista en su Salmo 9:1, y él dijo: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, oiga, hermano. Así dijo el salmista, oiga. El salmista reconocía y decía: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón contaré todas tus maravillas, oiga, hermano. Por eso nosotros, oiga, hermano, por eso Dios nos reúne en esta tarde, oiga, hermana. Por eso Dios nos reúne en esta tarde, oiga, para dar gracias a Dios por todas las maravillas, oiga, hermana, por todas las bendiciones, oiga, que Dios ha derramado en nuestra vida, oiga, hermano. Por todas las bendiciones, oiga, hermano.
y así poder estar en la presencia de Dios. Oiga, pero vamos. Dice la palabra de Dios que estamos leyendo, oiga, hermano. Mas gracias sean dadas a Dios, oiga, que nos da la victoria. Oiga, pues, hermano, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, oiga, hermano. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, oiga, hermano. Gracias a Dios, amados hermanos, por los grupos que se hicieron. Gracias a Dios por nuestros ancianos, oigan, por esta sabiduría. Y ellos, con la guianza del Santo Espíritu, tomaron la iniciativa de hacer los grupos, oigan, hermano, de hacer los grupos cuando vino la enfermedad del coronavirus. Nos reunimos, se hablaron y se hicieron los grupos para poder partir el pan en nuestros hogares, en la iglesia, oiga. Gracias a Dios por eso. Hay acciones de gracias, hay agradecimiento en nuestro corazón, mi hermana, ese agradecimiento, oiga, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado, oiga. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de quién, oiga. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, oiga, hermano. El apóstol Pablo, oiga, el apóstol Pablo, reconociendo el apóstol Pablo, ahora él dice a la iglesia que está en Corinto, y él dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, oiga, hermano, el apóstol Pablo estaba reconociendo que por medio de nuestro Señor Jesucristo, oiga, él obtuvo muchas victorias. El apóstol Pablo obtuvo muchas victorias, oiga. A pesar de que fue encarcelado, el apóstol Pablo sufrió, oiga. Pero el apóstol Pablo triunfó en las cosas de Dios. Ahora el apóstol Pablo, él reconociendo y dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, oiga. Pero la victoria, ¿por medio de quién, oiga, hermano? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, oiga. Por eso el apóstol Pablo, había agradecimiento, había gratitud, oiga, hermano, en el corazón del apóstol Pablo, oiga. En la primera carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y su verso 12, dijo el apóstol Pablo, reconoce a Dios, que Dios lo fortaleció, oiga. El apóstol Pablo, reconociendo que Dios lo fortaleció, oiga, que fue fortalecido, y por eso Pablo da gracias, dijo él: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, oiga. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, hermano. El apóstol Pablo reconocía y daba gracias a Dios por su vida, oiga. ¿Quién era el apóstol Pablo? Todos sabemos que el apóstol Pablo perseguía a los cristianos, oiga, hermano.
mataba a los cristianos. Pero el apóstol Pablo, ahora él reconociendo, fue recibido a misericordia, sabiendo, yo digo, Pablo, ¿quién era antes? Oiga, un blasfemo, perseguidor, oiga. Perseguía a los cristianos el apóstol Pablo. Ahora él daba gracias, oiga hermano. Daba gracias a Dios, oiga. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Estamos viendo las victorias, oiga. Estamos viendo las victorias nosotros, oiga. Las victorias que recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay acciones de gracias, hay agradecimiento en el corazón de nosotros, su pueblo, oiga. Victorias, oiga. ¿Qué es una victoria, oiga, hermano? ¿Qué es una victoria? Hablando en el mundo actual, hablando literalmente, oiga, una victoria terrenal. Hay hombres en la tierra, oiga, hombres en la tierra que empiezan a estudiar, los hombres empiezan a estudiar para una carrera, ya sea una carrera de abogado o de licenciado, oiga, los hombres empiezan a estudiar hasta poder llegar a tener esa victoria, oiga. Y cuando el hombre y cuando la mujer llega a tener esa victoria, oiga, el hombre se goza. La mujer se goza por esa victoria que ha obtenido, oiga. Y los hombres dan gracias, dice, mi familia, mi papá, mi mamá me han ayudado para que yo saliera adelante con mis estudios. Ahora yo he obtenido esa victoria. Los hombres se alegran, se contentan, oiga, con esas victorias, a pesar de, oiga hermano, a pesar de que esas victorias, oiga, esas victorias son hechas por el hombre, son pensamientos de humano, y esas victorias un día se van a quedar en esta tierra, un día van a desaparecer esas victorias, oiga hermano, van a desaparecer, mas sin embargo la victoria que Dios nos ha dado, ¿por medio de quién, hermano? Por medio de Cristo Jesús. Por eso en esta tarde hay agradecimiento, hay gratitud en nuestro corazón y hay acciones de gracias. Oiga, amada hermana, amado hermano, por las victorias que las hemos obtenido por medio de Cristo Jesús. Vamos a avanzar porque el tiempo se ha ido velozmente. El tiempo se ha ido velozmente, hermano. Leamos Primera de Samuel, vamos a leer este ejemplo, el tiempo nos ha marcado. Primera de Samuel, vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 18. Y su verso que vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 18. Y su verso que vamos a leer es el 6. Primera de Samuel, capítulo 18, gracias a Dios por la palabra, amados hermanos, estamos escuchando. Pero Primera de Samuel 18 y su capítulo 6, oiga cómo dice la palabra de Dios, oiga. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, oiga hermano, salieron, oiga, salieron las mujeres de todas las ciudades, oiga pues, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, oiga, con panderos, con cánticos de alegría, oigan, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, oiga, hermano. Dice que salían las mujeres, oiga,
Cuando David venció a Goliat, aquel gigante, oiga, que dice que atemorizaba al pueblo de Israel, oiga. Dice que cuando David volvió de matar al filisteo, oiga, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, oiga, hermano. Nosotros en esta tarde también estamos gozosos, oiga. Estamos alegres por las bendiciones que Dios ha derramado, oiga, hermano, en nuestras vidas, oiga. Al principio, cuando vino esta enfermedad del coronavirus, oiga, su servidor se asustó, oiga, hermano. Nos asustamos nosotros por la enfermedad. Dijimos nosotros, bueno, hasta aquí nomás llegamos, oiga. Nos asustamos nosotros, oiga. Pero a través del tiempo Dios ha derramado bendiciones en nuestra vida, triunfos, oiga. Las victorias de Dios. Y hasta aquí, oiga, hasta aquí Dios nos ha concedido estar en la presencia de Dios, oiga. Gracias a Dios por las victorias. El tiempo nos está marcando. Gracias a Dios por las victorias que la iglesia en este lugar ha obtenido, hermanas y hermanos. Las victorias, oiga, los hermanos se han bautizado, oiga. Las hermanas se han bautizado. Hay acciones de gracias en esta iglesia, oiga. Los hermanos han hecho acciones de gracias, oiga, hermano y hermano. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Esta iglesia ha sido bendecida por Dios. Hay hermanos, oiga, hermanos que han sido bendecidos por Dios, oiga. Los hermanos empezaron a enseñar la palabra de Dios, oiga, hermano. Hay hermanos que empezaron a enseñar la palabra de Dios, hermanos que empezaron a citar sus signos, oiga, qué bendición. Por eso hay gratitud, oiga. Aquellas mujeres gritaban, dice, con alegría, oiga, porque David mató a ese hombre que los asustaba. Dice que era un gigante, oiga, hermano. Le tenía miedo al pueblo de Israel, oiga. Le tenía miedo. Pero en esta asamblea Dios ha derramado bendiciones, amada hermana. Dios ha derramado bendiciones en nuestras vidas, oiga. Por eso hay reconocimiento, hay gratitud, como el apóstol Pablo reconocía él. Reconociendo él, el apóstol Pablo reconocía lo que era el apóstol Pablo, y hermano. Y por eso Pablo daba gracias a Dios, y nosotros de igual manera damos gracias a Dios por esas bendiciones, oiga, que hemos obtenido, oiga, hermano, oiga, hermano. Esas bendiciones maravillosas que nosotros hemos obtenido por esos triunfos, esas victorias. Los hermanos que enseñan la palabra de Dios empezaron a enseñar la palabra de Dios. Las hermanas, oiga, qué bendiciones habrán recibido las hermanas, oiga, hermano. Pero que no vaya a haber también envidia en nuestro corazón por esto, oiga, hermano. Que no vaya a haber envidia, porque dice que entró la envidia, oiga, en el corazón de Saúl. Cuando Saúl empezó, cuando aquellas mujeres cantaban también, oiga, dice que aquellas mujeres cantaban. Dice que aquellas mujeres, dice que decían, Saúl hirió a sus miles y David mató a sus 10,000. Dice que cuando Saúl oyó esa palabra, oiga, hermano, dice que David, oiga, entró envidia en su corazón. Fue cuando empezó a perseguir a David para matarlo, oiga. Que no vaya a haber envidia en nuestro corazón, amados hermanos. Que no vaya a haber envidia en nuestro corazón. El tiempo nos ha marcado, oiga, hermano. El tiempo nos ha marcado solamente. Vamos a leer otro texto. Regresemos a la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. La primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, ahí mismo, solamente que es otro verso. Capítulo 15 y su verso 58. Oiga, pues, como dice la palabra de Dios, amados. 15:58, oiga, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Amados hermanos, en esta tarde damos gracias a Dios por su palabra y que Él quiera bendecirla en nuestro corazón.